Hola a todos. En este problema vamos a calcular la cantidad de calor necesaria para pasar 1 kilogramo de hielo a 20 grados centígrados bajo cero a vapor de agua a 120 grados centígrados. Bueno, acá vemos que en esta recta donde estoy graficando las temperaturas tenemos, por ejemplo, el hielo a menos 20 grados. Entonces le voy a entregar un calor Q1 para pasar el hielo de menos 20 hasta 0 grados de temperatura. Es decir, que con este calor Q1 vamos a subir la temperatura desde menos 20 a 0 grados. Una vez que esté en 0 grados le vamos a administrar la cantidad de calor Q2. Con esta cantidad de calor lo que va a ocurrir es que se va a descongelar todo el hielo. Después vamos a administrar una cantidad Q3 para ir aumentando la temperatura desde 0 grados hasta 100 grados. Vamos a dar, una vez que está el agua a 100 grados, una cantidad de calor Q4 para hacer el pasaje de líquido a gaseoso. Y por último vamos a administrar Q5 para ese vapor de agua que estaba a 100 grados, llevarlo hasta 120 grados. Entonces acá lo que estamos viendo es que hay dos puntos relevantes, el punto de fusión y el punto de vaporización, que se tratan de las temperaturas a las cuales se funde el hielo y el líquido se vuelve gaseoso. Muy bien, entonces acá lo que hice fue un gráfico de los procesos para poderlos entender un poquito mejor. Entonces acá tenemos el cubito de hielo a menos 20 grados o 20 grados bajo cero. Cuando le administramos el calor Q1, esto es un proceso que nos lleva al cubito de hielo, lo derrite y ahora tenemos hielo, sí, pero a 0 grados. Después, administrando una cantidad de calor Q2, vamos a llevar este hielo a 0 grados, a líquido, a estado líquido, a 0 grados también. Administrando Q3, este líquido que está a 0 grados va a ir aumentando su temperatura hasta llegar a los 100 grados. Cuando está a los 100 grados, vamos a tener que administrar una cantidad de Q4, ¿para qué? Para que este líquido se vuelva a estado gaseoso, pero va a seguir estando a 100 grados, pero ya en estado gaseoso, es decir, que hay un cambio de fase, un cambio de estado. Y por último, administrando este calor Q5, lo que vamos a hacer es el gas que estaba a 100 grados llevarlo a 120 grados centígrados en estado de vapor. ¿Cuáles son los datos de problema? Bueno, el calor específico del agua, que es 1 caloría por gramo y centímetro y grado centígrado. El calor específico del hielo, que es 0,5. El calor específico del vapor de agua, que es 0,5 calorías también sobre gramos y grados centígrados. Después tenemos el calor latente de fusión, que son 80 calorías por cada 1 gramo, y el calor latente de vaporización, que es de 540 calorías por cada gramo. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es pasar de hielo a menos 20 grados a 0 grados. ¿Cuánto calor es necesario? Bueno, ese es el Q1, que es la masa de hielo por el calor específico de hielo por temperatura final menos temperatura inicial, es decir, 1000 gramos
por 0,5 calorías sobre gramo centígrado por temperatura final, que va a ser 0, y menos la temperatura inicial, que es menos 20. 0 menos menos 20 es 20, por 0,5 por 1000 son 10.000 calorías o 10 kilocalorías. Y ahí tenemos Q1. Después, ¿cuál es el calor necesario para derretir el hielo? Acá lo que tenemos es un cambio de estado. Entonces, para calcular el calor necesario es el coeficiente de calor latente para fusión por la cantidad de masa, es decir, 80 calorías por gramo por los 1000 gramos, eso nos da 80 kilocalorías. Ahora, para obtener Q3, ¿qué era Q3? El calor necesario para pasar de líquido de 0 grado a 100 grados, porque ya estamos en estado líquido. Acá se fundió, acá ya estamos en estado líquido, ahora tenemos líquido a 0 grado, y de 0 grados lo tenemos que llevar a 100 grados. Entonces, ¿cuál es el calor necesario? El Q3 lo vamos a obtener con la cantidad de masa líquida por el calor específico de agua por la diferencia de temperatura. La diferencia de temperatura nos va a pasar, es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura final es 100, la inicial es 0. Entonces, haciendo las cuentas, nos va a quedar 100 kilocalorías. Entonces, ya estamos en líquido a 100 grados. Ahora vamos a necesitar un cambio de fase para llevar el líquido a estado gaseoso. Calor para pasar del líquido a 100 grados a gas a 100 grados. Es Q4, que es la masa líquida por el calor latente de vaporización, es decir, 1000 gramos por 540 calorías por gramo. Simplificamos, nos queda 540 kilocalorías. Y por último, vamos a pasar ese gas que estaba a 100 grados a el gas en estado, o sea, vamos a seguir en estado gaseoso, pero a 120 grados. Es decir, no tenemos un cambio de estado, sino tenemos una variación de temperatura. Por lo tanto, vamos a calcular Q5 como la masa de gas por el calor específico del vapor de agua por la variación de temperatura, es decir, 1000 gramos por 0,5 calorías por gramo por grado centígrado por la variación de temperatura. La final es 120 menos la inicial, que es 100. Simplificando y haciendo las cuentas, nos queda 10 kilocalorías. Entonces, el calor que necesita absorber el hielo y el agua y el vapor para llegar a los 120 grados es Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5, que son de 10, 80, 100, 40 y 10 kilocalorías, lo que nos da un total, cuando hacemos la suma, de 240 kilocalorías necesarias.